Hola, 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 hola. Y otro hola a todas las personas, a todas y a todos que nos estén viendo. Esto es El Baile por 41. Yo soy Gerardo Castillo. Me conocen por haber creado este canalito de contenidos. Y pues me da mucho gusto saludarles a todos porque estamos en el estreno, en el primer episodio de esto que es El Baile por 41, que es pues una iniciativa porque Ixtaccíhuatl se expanda, llegue a otros horizontes y comunique otras culturas obsesivas, otras personas y otras cosas que nos encantan, nos apasionan, nos mueven. Y pues también todos saben que yo siempre he promovido la idea de que Ixtaccíhuatl sea un espacio abierto, sea un espacio libre, sea un espacio también sumamente propositivo. Y pues llegué aquí a esta idea con Colectivo 41, que está compuesto de Daniel Castillo, que está ahí arriba en esta parte, y Víctor, que está justo en esta parte. Y también, pues bueno, hemos llegado a unos cuantos programas, ya tuvimos unos estrenos. Este es el estreno de este podcast mensual de 41, en el cual tendrán invitadas, invitados e invitades de todo tipo para hablar sobre la cultura queer, LGBTTIA más y esas cosas. Entonces, pues bueno, les doy la bienvenida. En esta ocasión yo estaré como únicamente como moderador al fondo, leyendo unos cuantos comentarios y operando el stream. Y también le doy la bienvenida y agradezco mucho a Aarón, que estás aquí, el primer invitado de este podcast. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Hagan sus comentarios, díganos cosas. Por lo menos si quieren dejar hate, pues déjenlo, los vamos a ignorar, pero es interesante que nos digan. Entonces, para saber que nos odian o que nos quieren, déjenos amor y corazones. Entonces, con mucho gusto les dejo en manos de Daniel y Víctor este podcast con Aarón. Pues bienvenidos a todos a este primer episodio del baile. Estamos muy contentos de tener a Aarón con nosotros. Aarón Rojas nació en la Ciudad de México en 1980 en Iztacalco. Bueno, nació en Iztacalco, pero creció en Iztapalapa. Eh, y él es activista desde 2005 y es director de programas y educación en Inspira AC. Eh, en el baile nos gusta saber cuál es la historia de nuestros invitados y cómo crecieron y demás. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte, Aarón, es cómo fue crecer en Iztapalapa. Hola, Víctor, hola Daniel, gracias Hola, hola, por hola. la invitación. Ya tiene un ratote que hacemos cosas juntos desde Inspira y con diferentes temas, entonces está como padre poderles acompañar en ese proyecto que están emprendiendo. Este, pues ah, es muy interesante hacer como esta reflexión sobre cómo es crecer como no sé, estoy como estoy como en ese momento de deconstrucción de si me auto identifico como gay, homosexual, maricano. Entonces, crecí como mucho con esta idea del estereotipo eh, gay y de un estilo de vida gay, blanco. Entonces, esta onda de como reflexionar cómo fue crecer en Iztapalapa con una orientación sexual diferente, o sea, tiene como sus dos, hay como momentos buenos y malos en términos de experiencias de discriminación, ¿no? Eh, Recientemente o sea, son cosas que también hasta cierto punto nunca las había externado, como que no había dado importancia a ese aspecto, como que no dimensionaba el impacto que tiene en las personas hasta no hace mucho tiempo, ¿no? Que he hablado un poco más como de mi experiencia siendo homosexual con parte del equipo de Inspira. Eh, Fue complicada la niñez, o sea, fue muy complicada porque pues vivía en un contexto donde el machismo, o sea, como todas estas actitudes machistas estaban muy arraigadas y donde los niños tenían, o sea, donde sí estaba como muy claro, ¿no? Que como niño yo tenía que jugar fútbol y no tenía como otra posibilidad y a mí me encantaba jugar con muñecas, ¿no? Eh,
Entonces tuve experiencias bien feas desde cuando tenía como, o sea, iba a la primaria y yo recuerdo que me costaba mucho trabajo ir a la tienda cuando me mandaban mis papás porque me asomaba y era como típico, ¿no? Que se juntaban los cuates ya más como de secundaria, prepa en la esquina. Y entonces yo me daba mucho miedo ir a la tienda. Entonces le daba la vuelta a la calle. O sea, esas eran cosas. Y pues también no le podía decir a mis papás, no me manden a la tienda, no me manden a las tortillas, no me manden, porque me molestan, ¿no? Pues porque también tenía Pero no que. podías decir por qué te molestaba, ¿no? Me Exacto, pregunto. exacto, exacto. Porque tenía que ocultar, ¿no? O sea, porque al final de cuentas yo tenía que entrar en la norma y tenía que hacerme, ¿no? O sea, desde ahí, ¿saben? Fue como muy complejo el tener que cubrir con unos estándares de masculinidad. Claro. Oye, Aaron, pero ¿tu familia era muy conservadora o creciste en una familia más abierta? No, yo pienso que mi familia o sea, mm, yo creo que los mensajes que nos mandaban sí eran como o sea, como hombre tienes ya está como el plan hecho, ¿no? Para el hombre y para la mujer. O sea, el hombre es trabajar, casarte, tener hijos, ¿no? O sea, hacer a los papás, a la mamá y al papá, abuelos. Entonces, eh, todos mis hermanos representaban así a la perfección todo este estándar de masculinidad. Son Eh, puros hombres ustedes? no, Son muchos? tengo dos hermanos y dos hermanas cis, dos hermanos cis, dos hermanas cis. Entonces, pues los hombres eran de tener, ¿sabes? Como de este onda, el galán popular que trae locas a las niñas de la escuela. Así eran mis dos hermanos, ¿Más chicos, hombres, más ¿no? grandes? Más grandes, más grandes. Entonces era como, ¿sabes? Era como, puf, o sea, eh, tengo que cumplir o sea, digamos como que no, porque también había una cosa del apellido, ¿sabes? O sea, era asociar el apellido Rojas con el éxito con las mujeres. O sea, es que eres Rojas, entonces tienes que ser mujeriego, ¿no? Y porque mis hermanos así fueron, o sea, tenían como muchas novias y todo el rollo, entonces todo eso a mí me, o sea, me paniqueaba, ¿no? Porque para empezar no me gustaban, o sea, desde que iba a la primaria, yo recuerdo, hay una escena que recuerdo mucho, tengo una hermana que 10 2 años más chica que yo, entonces siempre hemos ido a la escuela juntos. Y recuerdo que en la primaria me sentaba con ella y veíamos a los niños jugar fútbol. Y entonces yo le decía, mira, él me gusta. Y ella lo tomaba así como muy natural, ¿no? Y ella me decía, y a mí él, ¿no? Y ya. Entonces, digamos como que con ella siempre pude como expresar todo sin. Ella nunca le dijo a mis papás, nunca me acusaba, tampoco lo veía mal. O sea, ella no decía como, mi hermano es raro o es diferente. ¿Pero en algún momento lo hablaste con ella o simplemente solo empezó a salir así? O Solo sea, ¿fue una empezó. salida del closet con ella o no hubo tal cual una salida No, del closet? fueron muchos años, o sea, eso empezó como en la primaria, jugábamos o sea, recuerdo mucho que mi mamá tenía así muchas zapatillas altísimas, de tacón de aguja, de colores pastel, o sea, amarillo, verde pistache. Entonces mi mamá se iba a trabajar y ella y yo sacábamos toda su ropa y sacábamos como el vestido de novia, ¿no? Y los zapatos, y ella y yo nos los poníamos y ya, o sea, no había como tema con ella. O sea, ya abiertamente se lo dije cuando ya tenía 18 años a ella. Y ella me dijo, pues, ¿qué me vienes a decir a mí? ¿No? Yo te dije a ti. Oye, Sí. ¿con tu hermana fue con la primera de tu familia que saliste del closet? Entonces, No, fue con mi mamá. eh, igual o sea, todo fue como en ese año, de que cumplí 18 años. Porque la verdad es que o sea, fue como un closet muy feo, porque, bueno, tratar como de cumplir con o sea, con estos estándares de masculinidad, ¿no?
yo tenía una excelente relación con mi abuela materna y yo era, digamos, el consentido de mi abuela materna, pero ella sí era así súper conservadora. Ajá. O sea, ella ya tenía el plan hecho para mí, ¿no? Como, eres el que me vas a dar o sea, vas a ser bisabuela, bla, bla, bla. Entonces, digamos que eso hizo como que yo fuera como muy reservado en muchos sentidos. No podía salir como a lugares y todo ese rollo porque, pues, ¿qué iba a decir? ¿No? Porque además era como muy introvertido. Se me dedicaba como solamente a la escuela y casi no salía. No tenía como muchos amigos, amigas en todo lo que tiene que ver con el ambiente LGBT. Entonces, pues fue como dedicarme nada más a la escuela y todo, fue como reprimir, ¿sabes? O sea, como reprimir toda esta onda de experimentar el ser homosexual. No tuve como novio, ¿no? Hasta después de los veintitantos años, como a los 28 años creo que tuve como el primer novio y todo fue porque me mantuve así como sin hablarlo, ¿no? Sin decirlo. Cuando se lo dije, cuando tenía 18 años, ya fue un poco hartazgo y cansancio, o sea, de estar escondiendo cosas, ¿no? O sea, Recuerdo que había un programa de radio, no recuerdo ahorita el nombre que escuchaba, y tocaban puros temas, entonces me escondía para escucharlo, ¿no? O sea, y eso era como la forma en la que podía mantenerme al tanto de lo que estaba pasando en todo el ambiente LGBT. ¿En qué años estamos hablando más o menos, te acuerdas? Pues eran en el 98, Ok, 97, 98. 98, ¿no? En la segunda mitad de los 90. Ajá, y en este programa escuché que había un grupo que se juntaba todos los domingos en la calle de Guatemala, en el centro. Yo creo que era una ONG que tenía como, como grupos para que se conocieran hombres homosexuales. Hacían dinámicas de integración y te podías tomar un café ahí. Y entonces era una cosa como de socializar y conocer gente, ¿no? Para intercambiar experiencia. O sea, era como muy versátil. Y ahí fui, o sea, ahí empecé a ir como muy seguido y, y ahí conocí a un vato que fue como mis primeros amigos gays. ¿Esa fue tu primer encuentro con el universo diverso? Pues esa fue, yo creo que sí, ajá. Que fue así como de yo solo, ¿sabes? O sea, además, el primer día que planeé ir ahí, todo, me asaltaron en el centro. Y me Qué mala quitaron suerte. así o sea, todo lo que traía. Eran como cuatro vatos me rodearon y o sea, me metieron las manos, me esculcaron todo. Así en cuestión de segundos, se habían ido y se habían llevado todo lo que traía. Pues yo no trabajaba, traía Pues nada eso fue más antes de llegar al lugar o antes de después. llegar al lugar, sí, Y sí. todavía aún así llegaste y te metiste, te Pues quedaron llegué para al lugar asaltar. y dije, oh, soy gay, sí, dije, soy gay, me acaban de asaltar, no tengo dinero. Entonces ya, no, pues pasa, intégrate, ¿no? La actividad, y ya me cooperaron para tener dinero para regresar en el transporte. Qué chido. Qué Sí, chido. fue como una experiencia padre. Y y con o sea, esa fue como una onda la verdad es que yo decía, me siento muy solo. O sea, me siento muy solo con todo este pedo, no sé con quién hablar, pues porque con nadie lo hablaba. O sea, como nadie sabía, nadie lo hablaba. Entonces, era como la búsqueda de esta cuestión. Y la neta es que también era como la búsqueda de ver si encuentro a alguien con quien me pueda relacionar afectivamente, ¿no? A ver si Claro. también, o a ver si hago química con alguien y entonces puedo coger, o sea, que puedo vivir mi orientación sexual. Eh, y bueno, también después entré como en un empleo más, pues, sí, como uno de los empleos esos en los que, valga la redundancia, te empleas para tener un poco de lana mientras terminas la universidad, pero también este, vas adquiriendo experiencia. Y uno de mis compañeros de ese trabajo, eh, en aquel momento, pues abiertamente gay, ¿no? Entonces, o sea, obviamente que
que su radar, ¿no? Y me dijo, pues tú eres, tú Aquí eres ya estamos hablando de los 2000, ¿no? O sea, del principio de los Ajá, 2000, me imagino, sí, sí. Y para entonces ya habías salido del closet con tu familia, entonces. ya, Ya. sí. Y ya con él empecé a conocer los lugares. O sea, me llevó a los cabaretitos, ¿no? O sea, pues me conocí todos los cabaretitos, conocí el taller, conocí Butterfly y entonces ahí fue como ya empecé a conocer más lugares. Es Pero muy interesante que hayas sido en uno de estos lugares, porque yo cuando empecé a crecer, pues, bueno, no sé si me hubiera yo como animado a ir a uno de estos lugares, porque qué nervios también, pero yo me acuerdo que fui a un cabaretito, me llevaron y estuve como 40 minutos del otro lado de la calle con otro amigo, convenciéndonos a nosotros mismos de que se podía. Entonces yo no me puedo imaginar como después de que vas tú solo, te asaltan y todavía tienes que llegar siendo tímido, yo también soy tímido creo en general, llegar a convivir y a presentarte pues y hablar y todo eso, pues me imagino que fue como muy fuerte. Y en ese tiempo, no sé, me pregunto, o sea, esas cosas ese tipo de iniciativas que tú encontraste, ¿cómo lo encontraste? O por qué decidiste ir a buscar allí y no como en muchos casos se da que pues primero, a lo mejor ya es algo más después, de unos años después, que es ir a buscar directamente como el sexo, ¿no? O a Zona Rosa, ¿no? Que es como el lugar. Sí, eso es Sí, lo que yo hice, ¿no? sí. no me sabía las dinámicas. O sea, este cuate fue quien me empezó como a adentrar y me explicaba cómo funcionaba todo el rollo. O sea, él definitivamente en mi vida es un parteaguas, porque además es como de estas personas muy seguros de sí mismos y entonces al cuate no se le cerraban las puertas de nada. O sea, conseguía las cosas. Pero además era como estos vatos bien aguerridos. Que si le gritaban puto, maricón, o sea, se volteaba y no le importaba, ¿sabes? O sea, contestaba como en el mismo tono. ¿Y Y les la verdad es que, gritaban? ajá, sí, sí, claro, porque él, o sea, su expresión de género de él era muy femenina, entonces eso era, o sea, era típico, ¿no? O sea, salíamos juntos y entonces no faltaban los gritos, ¿no? Pero ahí sí, la neta es que yo me congelaba. Hasta hace unos años todavía me congelaba ante gritos de ese tipo como en la calle, ¿no? O en insultos en el metro, en el transporte. Ahora ya no, ¿no? Ahora sí ya lo tomo como de manera diferente, pero yo creo que el hecho de que él fuera de esa manera me hizo sentir protegido durante como todas estas experiencias de ir a los lugares, todo. Nunca tuve o sea, una mala experiencia con él saliendo a los bares y eso. O sea, viví como todas estas experiencias que muchas personas ya van a cerrar el metro, entonces tienes que salir del bar y tienes que correr para alcanzar el último metro, ¿no? O sales como tarde del bar y esperas a que el metro abra, cuando no teníamos posibilidades económicas de pagar un taxi hasta donde vivíamos, porque pues o sea, en Iztapalapa viví hasta los 18, y ya después de los 18 viví pues en la alcaldía hermana de Iztacalco, y pues el Uber, ¿no? O bueno, el taxi, pues ciento y tantos pesos me cobraba Sí, es muchísimo. del centro hasta allá. Y era cuando apenas, les digo, estaba como empezando a trabajar y todo. Entonces, pero además también me gustaba mucho como dejarme llevar por o sea, porque estas eran experiencias que yo no conocía. Entonces yo le hacía O- mucho caso a él. Oye, has mencionado el fútbol en varias ocasiones. Tú fuiste parte de un equipo, Sí, del primer equipo de de fútbol fútbol. gay de la Ciudad de México, creo, que se llama Sí, Balcones, ¿cierto? sí. ¿Cómo fue esto? ¿De dónde nació el interés por el fútbol? O sea, por lo que cuentas, pues era una cosa que veías y así, pero no participabas de niño en el fútbol, ¿no? Entonces, Pues la verdad es que ahí tengo como ciertos, o bueno, tenía como ciertos miedos. Y era cuando en la clase de educación física y eso si me ponían a jugar fútbol con un equipo que yo no conocía, o sea, ¿sabes? Eso me aterraba.
pero cuando jugaba fútbol con mis amigos y amigas de la calle, ¿no? Porque yo crecí saliendo a jugar a la calle, ¿no? Entonces, ahí no había como pedo, o sea, podía, o sea, me parecía divertido. Pero entonces el fútbol sí o sea, con el fútbol no tenías nada en contra, a pesar de que decías, nos contabas hace rato que pues te gustaba jugar con las muñecas y con tu hermana vestirte y ponerte la ropa de tu mamá y así, ¿el fútbol no te parecía algo que no quisieras o cómo fue que de Sí me pronto daba llegaste al miedo, fútbol y dijiste, sí, ¿te gustaba pero te daba miedo? sí me daba miedo y sí me gustaba jugarlo. Me gustaba jugarlo, pero con pelota. O sea, cuando sacaban el balón, El era una cosa, balonazo, yo creo que yo también, psicológica. toda la vida, Decía, no, toda si la ya vida el sacan el balón. balón, ya no quiero jugar con balón. Este, Igual yo. eh, Estaba, en aquel tiempo ya salían, ya había revistas impresas, ¿no? Como en papel periódico de ser gay y todo. En una de estas revistas, si no mal recuerdo, vi los anuncios clasificados y en ese había un anuncio clasificado para si te interesaba a jugar fútbol como, o sea, si eras gay y querías unirte a un grupo para jugar fútbol en una onda amistosa de integración y todo ese rollo, pues que escribieras, ¿no? Entonces yo dije, va, pues, o sea, estaba como en la búsqueda de nuevas experiencias dentro del ambiente, justamente pues para conocer más, ¿no? Entonces esta onda del fútbol y el conocer gente pues me pareció como chida. Entonces escribí y me aceptaron, ¿no? O sea, me dijeron, sí, vamos a juntarnos en el Parque Naucali. Y recuerdo que era el domingo. Entonces, ya yo llegué al Tan Parque lejos del otro, o Naucali. sea, desde Iztacalco hasta Naucali del otro lado. Sí, sí, Ujú. eran como más de hora y media, ¿no? De transporte. Sí. Entonces ya llegué al Parque Naucali y ya, pues ya sabes, ¿no? Como, nos vemos como exactamente en tal lugar. O sea, para aquellas fechas no tenía un celular, o sea, o sea, tenía que quedar como con la mayor especificidad de dónde ver y cómo identificar a la persona. Entonces sí llegué y habíamos como ni 10 personas. Y entonces fue como una cascarita nada más, esa primera experiencia. Y entonces ahí conocí a los que son ahora mis mejores amigos. Y justamente como o sea, como en ese día que llegué, conocí a varios de los que ahora son mis mejores amigos. Y empezó como la cascarita, ya intercambias como datos, nombres y todo el rollo, y entonces ya quedas como de verte la siguiente semana, y entonces ya es como de cada 8 días. Después del Parque Naucali se va a Chapultepec, y lo coordinaba un cuate que se llama Edgar Merchan. Él coordinaba el grupo, él era como quien convocaba y hacía toda la cuestión de la publicidad. Y luego se separa un rato del grupo y el grupo se queda solo. Entonces ya teníamos como buena relación algunas personas y yo dentro del equipo. Y también ya ibas viendo como quién era más hábil para el fútbol y quién no. Y entonces empezamos como a darle una estructura. Creo que como de estas cosas que tengo con, con proyectos, o sea, con causas, con acciones, es que cuando me cuentan de una idea, mi cabeza empieza como a generar más ideas y empieza como a estructurar y darle forma. Entonces, cuando ya llevamos un buen rato con el grupo, pero digamos que no pasábamos de juntarnos cada 8 días. Y el grupo crecía, o sea, la convocatoria crecía. Y entonces la gente seguía llegando y seguía llegando, pero pues éramos nada más para cascarear y cada vez el espacio era más pequeño. Entonces, con la gente que llevábamos más tiempo y que ya nos conocíamos, empezamos a armar, pues, es decir, vamos a juntarnos y vamos a hacer comisiones. Y entonces empezamos a hacer comisiones. O sea, como la gente llegaba y era esos procesos, o sea, también partiendo como de mi experiencia, yo les planteaba que era importante que hubiera un proceso de integración. O sea, yo tengo como esas experiencias que en el gimnasio y en muchos lugares, que cuando tú llegas por primera vez, a veces apenas si te dicen, ¿cómo te llamas? Y ya, ¿sabes? O sea, y no hay como estos procesos donde te integren y donde te hagan, donde te escuchen o donde puedas hablar un poco más de por qué estás ahí, ¿no? Entonces, este espacio del fútbol también era uno de esos espacios
donde había contención para las personas que estaban en procesos como el que yo pasé, ¿no? De salir del closet o en procesos o sea, pues de aceptar su orientación sexual, etcétera. Entonces planteaba que necesitábamos como ese proceso de inducción para que las personas se sintieran acompañadas desde el principio. Y empezamos a hacer así comisiones y todo. Y entonces ahí, digamos, como en ese proceso me votaron para que fuera presidente de... En aquel momento no tenía nombre. Era Grupo de Fútbol Gay, ¿no? Así nada más, era como se llamaba. Entonces ya cuando me hacen presidente y todo, pues empezamos a hacer como toda una estrategia de difusión y entonces teníamos una comisión que tenía que, ya era tanta gente que esta comisión específica para el tema del fútbol tenía que organizar equipos y tenía que hacer como programar los juegos y quién va en cada equipo y quién va a ser el árbitro. O sea, empezar como a darle una estructura más formal a todo el proyecto. Empecé a escribir a medios, empezamos a salir en periódicos, googleando, pues ya existe la Federación Internacional de Fútbol para Gays y Lesbianas. Entonces les escribí y les dije, en México estamos iniciando como este proyecto, les llamó mucho la atención. Entonces, digamos que fue menos de un año que estuve como en esta parte de dándole forma a todo lo de halcones. Hicimos una dinámica para ya ponerle un nombre al grupo. O sea, yo recuerdo que como para 2004, para febrero de 2004, porque también festejábamos los cumpleaños de las personas que participaban y hacíamos actividades de integración, además del fútbol. Se volvió la neta o sea, creo que es de las experiencias de comunidad más chidas que yo conozco y en las que haya participado, es cómo surgió el proyecto del fútbol y cómo se hizo Halcones. Tengo muy presente que un 2 de febrero del 2004 llegaron más de 70 personas. O sea, era así increíble porque ya no cabían. Y de pronto empezabas a ver que mucha de la gente no llegaba a jugar fútbol. O sea, llegaba porque le habían contado de la comunidad que había. Empezamos a hacer una excursión al mes y hacíamos como otro tipo de actividades enfocadas con el deporte y con el entretenimiento. Entonces así fue. Estuve como menos de un año ahí en el tema. Empecé jugando, o sea, sí cuando llegué pues jugaba y todo. Ya la verdad es que cuando me tocó llevar a cabo como la dirección del proyecto, pues ya era más como de estar todo el tiempo. Llegaba temprano y me aseguraba como de que todo el equipo estuviera, porque empezamos a fondear el proyecto, entonces a comprar equipo y ya se pintaban las canchas y se pintaban las porterías. Ya hicimos un torneo, por ejemplo, ya los equipos teníamos uniformes. Entonces fue como padre, pero jugué como los primeros meses, o sea, ya después ya no. Oye, me llama mucho la atención porque, pues, o sea, también como lo dices, el fútbol es como este bastión de la masculinidad acérrima, ¿no? Pero eso no significa que no haya personas gays o lesbianas o transgénero o lo que sea, a las que les interese el juego. Entonces, como la importancia de crear un espacio seguro y diverso que les permita expresar su interés por el deporte, pero también socializar, identificarse y crear comunidad, esto me parece bien padre, ¿no? ¿Cómo, o sea, a veces jugaban con otros equipos que fueran heterosexuales o cómo era el recibimiento entre la cumbre masculina masculinista del fútbol y ustedes? Qué padre que lo planteas, porque, o sea, la neta es como que cuando pasaron todas esas cosas yo no dimensionaba como las implicaciones como de en qué estaba metido y de lo que estaba representando eso como en términos de espacios seguros, ¿sabes? O sea, en aquel tiempo ni siquiera lo hacía porque me gustaba y por hobby. Yo creo que lo que tú acabas de decir acerca de pues no tienes que ser macho, ¿no? Para saber jugar fútbol y para que el fútbol te guste, ¿no? Y yo creo que como el ver justamente que
que, o sea, había expresiones dentro de las personas que jugábamos fútbol, o sea, desde expresiones masculinas, femeninas en el juego y en toda la dinámica alrededor de cada domingo que nos reuníamos. Y de pronto eso en Chapultepec, en las islas de Chapultepec, se volvió como parte de, ¿sabes? O sea, creo que es como una cosa de apropiación del espacio, ¿no? Pero también como de esta dinámica de que los domingos es para que los machos, los cabrones vayan y jueguen fútbol, pero también hay putos, ¿no? Y los putos están jugando, digamos, con un nivel pues de desempeño, por decirlo, no sé, muy técnicamente, chido. Entonces empezó a haber retas. Ajá, pero y en esas retas nunca, bueno, yo no recuerdo que haya habido experiencias o conflictos donde nos hayan insultado o nos hayan agredido o haya habido violencia, ¿no? Fue como una onda de, pues está chido, ¿no? Estos cuates ya forman parte también como de todo lo que hay en este espacio, en Chapultepec. Oye, yo hace varios años edité un documental para Vice que era sobre este equipo de fútbol gay, y lo digo entrecomillado porque en realidad no sé si, o sea, era mucho más amplio, en realidad es un equipo de fútbol en Tepito que se hacía llamar Las Gardenias, y cada año que hacen esta celebración adentro de Tepito, no estoy muy seguro, para celebrar su fundación o algo así, sucede este partido único, no ensayan durante el resto del año. Pero lo que me di cuenta es que en realidad, pues la gente de Tepito se dice como aceptar las diversidades, pero finalmente ese juego es como el último de los partidos que tienen ese día y es como si fuera un espectáculo. Entonces la mayoría de las jugadoras son mujeres trans, algunos son hombres que ese día como que se visten. Creo que algunos de ellos ni siquiera son gays, pero entran como en ese juego de ser payasos, ¿no? O sea, sí, payasos y payasas, ¿no? Entonces, me pregunto si algún tipo de ligera discriminación o lo que yo veo aquí era que realmente no las tomaban en serio, y utilizan ese tipo de eventos pues para divertirse como a costa y las chicas que están en el equipo pues como que lo aceptan como parte de su, pues como que así me acepta la sociedad, si así me acepta la sociedad, pues así seré, ¿no? ¿Crees que había algo con eso o nada que ver? No, o sea, yo creo que o sea, está como muy culero pensar que, digamos, como que con el día a día, o sea, con el cada domingo estar ahí y armar los partidos con toda esta formalidad de cómo se organizan los partidos hasta las cascaritas, nos ganamos, ¿no? El espacio. Y también el respeto. Digo que está mal porque no debería de pasar que nos tengamos que ganar eso, ¿no? Claro. Pero como en estos contextos tan machistas y todo, yo creo que fue como el estar ahí cada 8 días, la cantidad de personas, el tener como una organización chida de todo y bueno, pues también habrá que decirlo, ¿no? Éramos muchísimas personas, o sea, muchísimas, éramos 50, o sea, fácil creo que podríamos como hasta duplicar como la cantidad de gente de otros partidos, ¿no? O sea, entonces, Sí. y eso también es como un elemento de que puede hasta cierto punto como que las personas se midan con algún tipo de agresión, ¿no? Y también en términos de corporalidades de todo tipo, ¿sabes? O sea, y bueno, también después de lo del fútbol se empezó a abrir como otras divisiones dentro de todo lo que era halcones, y luego ya hubo un equipo de voleibol, un equipo de básquetbol, y bueno, halcones, según entiendo, todavía sigue, funcionando y tienen también equipo de natación y hacen natación. O sea, siguen como en el tema del deporte. Qué chido.
Oye, pues estamos ya en el 2004 y en el 2005 acabaste la carrera de administración, si no me Sí, equivoco, sí, eh, y empezaste a entrar a proyectos de activismo y tú has dicho en otras entrevistas que primero fue como solamente un trabajo, ¿no? Pero te nació, o sea, encontraste ahí como una pasión. ¿Nos cuentas un poquito cómo fue esto? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo nació ese amor por el activismo? Y perdón por pues, interrumpir, pero yo digo que ya medio lo tenías ya pensado, porque digo, Claro, si tú claro. fuiste el que llegó al equipo de los halcones, pues sin idea, pero llegaste, metiste tus ideas y pues se convirtió en algo mucho más grande, pues ya lo traías, ¿no? sí, creo que es como esta cuestión de que hay proyectos con los que me caso porque o sea, me gusta mucho como lo que puede generar para las personas. O sea, yo la neta siento que toda mi experiencia como gay de joven, o sea, a veces está muy culero porque me pongo a pensar y digo, verga, o sea, mi primera relación afectiva la tuve hasta los 28 años, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo estuve en el closet reprimiendo mil cosas, pasándola súper mal? Pero que además a veces no dimensionamos como que ese tipo de aspectos tienen, impactan en otros ámbitos de nuestra vida, por ejemplo, en la salud, ¿no? O sea, si te da depresión, este, eh, o bueno, no se puedes tener otro tipo de problemas como alimenticios, etcétera. Bueno, Halcones me llevó al trabajo donde empecé con el tema de VIH. Había una organización civil que se llama, una organización internacional, en México ya no está, pero se llama Population Services International y hacían actividades educativas con hombres gays. Entonces llegaron halcones a hacer un proyecto de talleres sobre salud sexual, ¿no? Sobre el uso del condón y del lubricante. Participé en uno de esos talleres y pues, termino la carrera, salgo de la universidad y pues ya viene como el viacrucis de tener que conseguir experiencia dentro de mi carrera, que obviamente nadie me iba a emplear si no tenía experiencia, ¿no? Entonces como esta cosa tan paradójica y tan culera de, nadie te quiere emplear, pero necesitan que estés con experiencia. Y un amigo del fútbol me dijo, oye, en PSI están buscando un promotor, ¿por qué no les escribes? Y dije, ok, pues sí, va. O sea, pues para emplearme y tener, o sea, y adquirir experiencia y tener dinero, ¿no? Entonces ya ¿Qué pasó, es PCI, perdón? es una organización internacional de mercadeo social y que trabaja pues trabaja en temas de salud sexual. Eh, Depende como del país, tiene un programa como específico. En México, eh, que nació en 2003, bueno, que empezó sus trabajos en 2003 en México, empezaron a trabajar todo el tema de VIH y de infecciones de transmisión sexual con poblaciones clave. Entonces, todo lo que era condón, uso de lubricante a base de agua. Tenían un modelo conservador de trabajo porque promovíamos la abstinencia, la reducción del número de parejas sexuales, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahí pues me postulé y me quedé con la vacante de promotor, así, promotor el área se llamaba Comunicación para el Cambio de Comportamiento, entonces empecé en 2005, en abril de 2005 como promotor abril o marzo, de Comunicación para el Cambio de Comportamiento y lo que hacía era ir a los lugares o sea, bares, cines, lugares de encuentro a hacer abordajes y promover que las personas usaran condón y les regalaba condones, lubricantes y también hacía como esta cuestión de talleres con gays y todo. Y cuando entré a ese trabajo, eh, pues ya empecé, o sea, como que mi cabeza empezó a, a, a generar como muchas ideas y todo. Entonces ahí eh, lo que fui haciendo es como tratar de moverme más a una cosa administrativa, porque yo decía, es que yo estudié administración, yo tengo que estar en el escritorio, ¿no? O sea, yo la neta es que sí pensaba como en aquel tiempo tengo que estar en el escritorio haciendo este, cosas de mi área, pero me empezaron como a dar chambillas que tenían que ver con sistematización, sí, con armar procesos, ¿no? Cómo tenían que ser los procesos y eso. Y fue como por momentos, o sea, en esa organización
o sea, empecé como desde promotor, pero coordiné proyectos, fui coordinador del el área de comunicación, fui coordinador como de todo el área a nivel nacional porque tenía presencia en más de 25 ciudades. Entonces coordinaba los programas de salud, o sea, como toda esta parte de, de promover la salud sexual en las diferentes ciudades, la coordinaba yo. Entonces ahí fue donde, o sea, ahí adquirí como toda la experiencia que tengo ahorita en el tema de VIH y de LGBT, la adquirí ahí, en esta organización. Pero pues ahí todavía no o sea, todavía no cachaba que era ahí donde me quería quedar. O sea, eh, pasé como por todas las áreas porque de pronto la organización tuvo diferentes directores y un director me llamó una vez y me dijo, me gusta me gusta cómo trabajas y cómo presentas tus proyectos, todo lo que tienes como de resultados del trabajo que tú haces. Y me pagó un curso de Adobe para poder usar toda la cuestión de diseño, ¿no? O sea, InDesign, Photoshop y todo ese rollo. Y entonces a partir de ahí empezó como todo eso era con miras a que yo llevara el área de comunicación dentro de la organización. Entonces ahí pasé como de la parte de hacer promoción con las personas y todo este rollo del condón y eso, a una cosa más ya de trabajo de escritorio relacionado con la comunicación. La organización siguió creciendo y todo, entonces ya contratábamos una agencia una agencia externa de comunicación, de publicidad y todo, marketing y todos esos aspectos, y yo lo llevaba. Ahí fue, o sea, ahí como esta organización era tan grande, tenía procesos de hacer grupos focales, hacía investigación, entonces aprendí y adquirí mucha experiencia en todos estos procesos para desarrollar campañas, de qué insumos tienes, haces el brief, le mandas el brief a la agencia, te manda bocetos, los revisas, apruebas, los validas en un grupo focal y sale la campaña. Y fue muy interesante porque la mayor parte de la gente piensa que mi profesión es otra. Cuando yo les digo, soy administrador, me dicen, oh, no, no, o sea, no pensé porque sí, estoy muy metido incluso ahora en Inspira, en toda la parte de comunicación, ¿no? Pero ahí le encontré un amor a la comunicación. O sea, creo que a partir de lo que actualmente hacemos y que he hecho en términos de comunicación, ha tenido un impacto muy chido con la banda, ¿no? A la que hacemos como toda esta parte. Entonces, así. Desde que empezaste, pues o sea, es un enfoque de llegarle a la población que lo necesita, ¿no? Y son diferentes esfuerzos, desde estar ahí, como ir a dar el condón y bla, 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 eh, hasta el tipo de imagen y cómo comunicar bien y volver atractivo el mensaje. ¿Qué, perdón, cuáles eran las dificultades de llegar a la población? ¿Cuáles son esas dificultades? Recuerdo que estábamos, pues, es una pregunta bien compleja. Hay muchas, ¿no? O sea, hay muchas dificultades para que un mensaje le llegue a la población. O sea, yo creo que de primera entrada es que a veces damos como por supuesto ciertas cosas y entonces creemos como que un mensaje va a funcionar para todas las personas. La otra es que también que a veces pretendemos que un mensaje a través de redes sociales le va a llegar como a todas las personas, ¿no? O sea, esas eran cosas que en aquel tiempo pensaba, ¿no? Que probablemente podía funcionar así y que le iba a llegar como a todas las personas. Ahorita con Inspira es una cosa completamente más enriquecedora porque justamente desde que empezamos ya a tener discusiones al interior sobre el tema de interseccionalidad y entonces un poco conocer las realidades de las personas, entonces es ahí donde dices, verga, o sea, tampoco está tan fácil. O sea,
no sé, son como muchos retos, son muchos aspectos que hay que tomar en cuenta. Es complicado porque haces algo, pero eso no va a resolver. O sea, no resuelve a muchas de las personas. Siempre le vas a dejar personas afuera, ¿no? A las que no les va a llegar. Y entonces eso siempre creo que va a ser como lo más difícil. Y eso está también condicionado por el recurso económico, ¿no? Entonces eso es como otra, como organizaciones civiles, esa es otra de las limitantes, el tema de la cuestión económica Oye, yo para la quisiera ahondar un comunicación. poquito en esta cuestión de la comunicación social, porque yo considero que uno de sus más grandes fuertes es esta forma de llegarle a diferentes poblaciones. Aquí puedo contar la anécdota de que Víctor y yo antes teníamos un proyecto de fiestas, eh, pues fiestas gays en ese entonces principalmente. Y me acuerdo que terminando una fiesta, sin nosotros conocerte, nos contactaste Sí. para ver si nos interesaba como colaborar contigo. Y pues para nosotros fue una sorpresa porque, bueno, para mí, honestamente, antes de este tiempo jamás consideré unir la cuestión de las fiestas con la cuestión de la salud sexual o todas las cosas que hace e inspira actualmente, porque se sienten como algo muy separado, ¿no? Entonces, fue muy interesante como tú llegaste, nos escribiste, dijiste, hey, los conocí, no me acuerdo si fuiste a alguna fiesta, ahorita nos aclararás, pero a partir de ahí empezamos a comunicarnos y nos planteaste como todos los proyectos que tenías ahí, y como que nos dijiste en qué quieren participar. Y de ahí yo fui viendo que con el tiempo empezaron a como adentrarse en esta onda de llegarle a otras audiencias a través de dos cosas, ¿no? Y creo que eso forma parte de la comunicación social, a través de a quién le dicen y a través de como qué herramientas visuales utilizan para llegarles, ¿no? Entonces, como del momento que te conocimos un par de años después o tal vez un año después, empezaron a cambiar la imagen de Inspira. Y creo que a partir de ahí, pues sí fue que la onda de la salud sexual empezó a entrar más a las fiestas, ¿no? Porque antes era como, pues no, o sea, me acuerdo que una de las primeras cosas que nos comentaste fue como esta onda de este proyecto que tienes o que tienen ahí en Inspira sobre ir a hacer detección de VIH en las fiestas, ¿no? Y me acuerdo que la primera vez que nos lo dijiste fue como, pero la gente se va a asustar, ¿no? O sea, o sea, cada vez como pues, la gente va a divertirse, ¿cómo es que en ese momento va a aceptar que le hagan una prueba y qué tal que si le dicen que salió positiva, qué va a pasar? ¿Nos conviene como fiesta? ¿Sabes? Como que hubo un montón de preguntas. Y bueno, creo que eso es algo que has continuado y que has ido como empujando y empujando y empujando para que la vara esté más alta y ahora estás aplicando la onda de la reducción de daños, ¿no? Entonces, y bueno, muchos otros más proyectos mucho más atrevidos. Y creo que todo esto tiene que ver con esta onda de la comunicación social, el diseño gráfico y el cómo llegarle a las personas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de esta idea? ¿De quién surgió? ¿Fue tuya? ¿Fue un trabajo entre varios o se juntaron varias mentes? Porque a mí me parece, y si te soy honesto, creo que por eso yo siempre voy y te busco y te busco y te busco otra vez, porque como que tus cosas sí le pueden llegar a los públicos, por ejemplo, a públicos más jóvenes, públicos que no... Yo antes asociaba la cuestión de la salud sexual con algo como gubernamental, sin diseño, con ¿sabes? Como de que no es ni siquiera como padre de compartir, ¿no? Y ahora siento que has vuelto con la imagen, o han vuelto con la imagen, pues incluso algo cool, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes comentar? Claro. Sí, ha sido un proceso bien padre y muy bonito, ¿no? Sí, yo disfrutaba mucho en esa otra organización porque tenían un presupuesto para comunicación y podíamos contratar una agencia, ¿sabes? O sea, era increíble porque
tú le planteabas qué querías que hiciera, le dabas el brief y todo te lo daban. Cuando cierra y constituimos Inspira, pues Inspira empieza de cero, o sea, empieza así como empezar a construir todo dentro de la organización. Y desde que yo empecé como en el tema de Inspira, la otra organización tenía como sus restricciones porque había un donante internacional, entonces muchas cosas no podías hacer. Abrimos Inspira y soy uno de los que constituye Inspira. Entonces dije, pues nos vamos así por la libre, ¿sabes? O sea, ya no tenemos restricciones porque no tenemos dinero de un donante, entonces todo va por nuestra cuenta. Entonces me empecé yo solo a abrir todas las cuentas de Facebook, de Twitter, de Instagram, de WhatsApp. O sea, en aquel tiempo el WhatsApp no lo utilizabas para tener un contacto con clientes o con personas, ¿no? Pero yo le dije, yo propuse en la organización, debemos de tener como una línea de WhatsApp para atender a la gente que va a hacerse pruebas a Génova. Cuando empezamos a hacer pruebas, empezamos a hacerlas ahí en Génova, en el centro comunitario. Entonces fue como de la primera, como yo recuerdo que son como esas primeras iniciativas que en Inspira empezamos a hacer porque ya estábamos ya no teníamos como restricciones. Y fue hacerlo con recursos de pues, tiempo extra, ¿no? O sea, ya es nuestra organización, ya hay que empezar como a, a plantearnos como otros retos. Entonces, digamos que en términos o sea, esto lo menciono porque nunca he soltado que la comunicación es sumamente importante. Entonces, ni Inspira nunca, hasta hace muy poco tiempo, ha tenido presupuesto para comunicación, porque la neta es que ningún proyecto te da para eso, ¿sabes? O sea, antes te daban para que hicieras diseño y luego, chin, te lo quitaron. O sea, entre una convocatoria y la otra, te quitaron el presupuesto para que hicieras diseño. Ahora todo el diseño tiene que ser institucional, que es horrible, ¿sabes? O sea, la neta, es que el diseño institucional en México, en campañas de salud, específicamente lo de VIH, o sea, nadie, Continuamente se estigmatiza empatiza. también. Ándale, por otro lado, ¿no? Sí. Entonces, no solté como el tema de la comunicación y luego fue como, empezamos como a ver otras posibilidades de poder impulsar un área de comunicación dentro de Inspira a través de prestación de servicio social. Y entonces empezaron así como a ustedes les busqué, que ustedes también nos han ayudado en cosas de comunicación, así también Inspira ha fortalecido el área de comunicación y empezó desde voluntariado, servicio social, y puedo nombrar así como un buen de personas, ¿no? Que le han metido como de lo suyo, como Memo, Guillermo Moreno, ¿no? Alejandro, Alex, que conocen a Alejandro Montiel, a Víctor Chima. Sí, sí, Cuando entra Aldair, que Aldair llegó como voluntario, es el actual coordinador de comunicación. Hicimos una mancuerna muy chida y ese fue como, digamos, el despegue de Inspira en la parte como de la comunicación. Porque él trajo toda esta visión de lo que tú acabas de mencionar, ¿sabes? O sea, el diseño gráfico, o sea, una cosa de los mensajes, una cosa de diseño, pero con una estructura, con una planeación, y empezamos a armar un equipo. Yo creo que, bueno, y el equipo estuvo conformado por quienes les acabo de mencionar, y así lo impulsamos. Actualmente Aldair todavía sigue, y muchas de las cosas que creemos por los que ha funcionado, cuando luego él y yo platicamos, le digo, ¿sabes por qué mucha de la comunicación que tenemos con la gente funciona y por qué las personas nos escriben mucho para preguntarnos? Le digo, cuate, porque tú y yo, o sea, porque mucha de la respuesta en redes la dábamos él y yo. Digo, güey, porque somos tú y yo lo que les estamos contestando a las personas y empatizamos con la situación que nos están presentando, ¿no? O sea, Alda con un diagnóstico de VIH que lo tiene abierto, ¿no? Y digamos, yo también con estas experiencias, o sea, yo crecí con la idea de que me iba a morir de VIH por ser gay. O sea, esa idea no me la quité durante muchos años de mi vida. O sea, mi primera experiencia sexual fue con condón, o sea, practiqué sexo oral con condón porque tenía miedo de infectarme de VIH. Y entonces, o sea, yo tenía un pavor con el tema del VIH y el usar condón no podía no concebir no usar condón. Ahora ya estoy en PrEP, ya lo he dejado de usar desde hace muchos años, pero todo fue un proceso, ¿no?
Entonces, empatizamos mucho con las personas y cuando lanzamos un mensaje pensamos en eso y somos muy arriesgadas, ¿sabes? O sea, Muy. fuimos de los primeros que empezamos a hablar de PrEP cuando PrEP todavía no estaba en el país ni nada, pero, o sea, somos arriesgados porque lo que vemos es que la realidad allá afuera está bien cabrona, o sea, nosotros estamos hablando de PrEP y la banda ya se la está tomando y ya la está comprando en el mercado negro y nosotros apenas estamos diciéndole qué es PrEP. O sea, nos llevan años luz de ventaja con muchas situaciones que deberíamos estar abordando desde antes, ¿no? O sea, y no esperar como la instrucción institucional de decir ya pueden hacerlo y ya pueden hablar. Empezamos a hablar de PrEP con Ricardo Baruch, ¿no? Que nos acercamos a él y le dijimos, oye, pues la gente está escribiendo y nos está pidiendo PrEP, pero pues, ¿qué es PrEP? Y entonces ya le empezó como a adentrarnos en todo el tema de PrEP y así empezamos a hablar de PrEP. Ahora con el tema de drogas, pues lo empezamos con ustedes en la fiesta de Backdoor el año pasado, que nos aventamos con el kit de reducción de daños, que Tona, quien es ahora el coordinador del programa de consumo de sustancias, él igual llegó a Inspira y dijo, oye Aaron, hay un pedo de consumo de cristal en HCH que tenemos que ver. O sea, no podemos quedarnos nada más como esperar a ver quién hace algo. Debemos de empezar a ver qué hacer, ¿no? Luego coincidió la fiesta de Backdoor con ustedes y entonces ahí fue cuando empezamos, que sacamos este tiraje de las 3 postales de Chemsex, que luego ya entonces vino Pervert y hizo una talk sobre chemsex, ahí también tuvimos las postales y empezamos a hacer el kit de reducción de daños que ustedes patrocinaron. Entonces, mucho del trabajo y de lo que la gente puede ver en Inspira y en lo que hacemos tiene que ver también de las relaciones y las colaboraciones que hacemos entre los colectivos, ¿no? O sea, y la neta es que muchas de estas colaboraciones van sin un peso, ¿no? Entonces, es un trabajo, no es un trabajo mío, o sea, definitivamente es un trabajo colectivo. Ahora, todo lo que pueden ver en Inspira desde el año pasado, que ya ahí sí fue soltarnos el chongo y decir, nos vamos con todo en una cuestión de comunicación. Ya tenemos un diseñador, Alan Betanzos. Entonces, Alan es una chica increíble con toda la parte de la comunicación social, el diseño social. O sea, lo tienen que invitar para hablar solamente de diseño social porque hizo un proyecto en la universidad que se llama Videosfera sobre cómo se ha abordado en el cine todo el tema de VIH. Entonces, desde que inició la epidemia de VIH en el mundo, ha visto y documentado, ¿no? Has hecho un análisis de todo lo que se ha sacado en cortos y largometrajes sobre VIH. Entonces trae como una idea muy chida. Y otra de las cosas que tenemos en Inspira es de dejar que las personas tengan el chance de que sus ideas se vuelvan realidad, ¿no? O sea, de estas ideas que traen en términos de proyectos de comunicación y todo, que las puedan implementar y pues ya vamos ahí como viendo. Y ha salido, tenemos un resultado muy padre. O sea, yo creo que ustedes pueden ver que desde el segundo semestre del año pasado hasta ahorita, sí en Inspira dio un giro, ¿no? Toda la parte de identidad institucional y eso la lleva Alda y ya el resto de equipo que tenemos ahorita, Alan, que es como el diseñador, que es el diseñador principal, y 2 personas que están, Roy y Jafet, que están haciendo el servicio social en diseño, increíbles. O sea. Oye, Aaron, tienen este proyecto que se llama Sácate de la Duda, que creo que es muy Sí, cercano a ti. ¿Nos cuentas un poquito más de él y de o sea, la onda de pelear contra el estigma de hacerse la prueba y el estigma del estatus y el estigma del consumo también en otros casos? sí, pues justamente creo que en ese proyecto podemos, o sea, lo que ustedes pueden ver es como el mejor ejemplo de una estrategia de comunicación dirigida a una población y que tiene un impacto, o sea, que está como muy bien pensada, desarrollada e implementada, ¿no? Y evidentemente, pues que detrás hay un equipo enorme de profesionales y de personas. Este es un proyecto que surge
de muchas premisas, ¿no? O sea, la primera es que el estigma asociado al VIH sigue siendo una de las principales barreras para que la gente se haga una prueba o para que las personas que ya tienen un diagnóstico de VIH inicien el tratamiento o la atención médica, ¿no? Por el temor a exponerse a todos los efectos y al rechazo, ¿no? Por una condición de vivir con VIH. Entonces, esa es una. La otra es que las personas regularmente cuando tienen preguntas sobre su salud sexual o consultan al amigo, a la amiga, a la amigue o googlean, ¿no? O sea, van a un buscador y ponen, me salió un puntito blanco en el pene. Entonces, tampoco hay fuentes de información empáticas, o sea, es decir, que puedan como agarrar el pedo de cómo son las experiencias entre las poblaciones y las personas, que te puedan dar una orientación dirigida, ¿no? O sea, la perspectiva médica siempre va a pensar que siempre va a partir de que de que si soy, en mi expresión de género es masculina, pues tengo sexo con mujeres, ¿no? Entonces no va a considerar como otras posibilidades y el abordaje ahí tiene un sesgo. Entonces, con estos elementos, lo que hicimos fue desarrollar una estrategia que incluyera una página web una página web que no tenía que ser aburrida. Esa es como de las primeras premisas. O sea, que al momento que tú entraras en la página, obtuvieras información clara, precisa, basada en evidencia científica, pero que te la contáramos de una forma en la que se pudiera comprender, ¿no? Pero que además fuera muy llamativa la página. Así inició el proyecto, o sea, digamos, como pensando en toda esta cuestión de la página. Para desarrollar la página, pues el armar los contenidos fue un trabajo de Ricardo Baruch y Tania Martínez. Luego fue revisado por Luis Manuel Arellano de Clínica Condesa, por Alain Pinzón, y así, ¿no? Como muchas personas revisaron los contenidos. Cuando cuando empezó a salir todo el tema de Sácate la duda, ya como en redes empezaron a ver contenidos y todo, fue cuando en Inspira también empezamos con un proceso de reestructuración interna y donde empezamos a hablar sobre interseccionalidad. O sea, hubo como diferentes situaciones que han sucedido con parte del equipo. O sea, Axel, que forma parte del equipo, tuvo un caso de discriminación, de racismo en Grindr, ¿no? O sea, pero estuvo muy cabrón porque por el tono de piel y la condición de vivir con VIH de Axel, pues recibió insultos de un cuate en Grindr. Entonces, hicimos una charla para hablar como porque esa es una realidad que le pasó a él, pero le pasa a cientos de personas y no solamente en Grindr, ¿no? Entonces empezamos a ver que el abordaje de los temas de la campaña que tienen que ver con salud sexual no solamente tenían que limitarse a esta perspectiva médica y de información, sino que teníamos que considerar otros factores, ¿no? O sea, aspectos de interseccionalidad para integrarlo. Y desarrollamos 7 ejes temáticos, que ya estos ejes temáticos son más, digamos, como unos planteamientos o posturas políticas respecto a los temas. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la playera que traigo es parte de la campaña, dice Prepoderosa, emula como un cartel sonidero, porque si han estado como en contacto con el proyecto de IMPREP o con los resultados o el alcance del proyecto de IMPREP aquí en Ciudad de México, pues los resultados nos dice que es una población con cierto nivel académico, ¿no? Con cierto nivel socioeconómico y de ciertas zonas de la ciudad las que accede a PrEP, ¿no? Y entonces que hay otra población en más vulnerabilidad o en vulnerabilidad de adquirir VIH, pero que los factores sociales todavía aumentan la vulnerabilidad de la persona y donde no está llegando la PrEP, ¿no? Entonces los planteamientos que traemos, o sea, que estamos haciendo de la campaña, ponen sobre la mesa como estos otros elementos que muchas veces no se toman en cuenta cuando estás hablando de una estrategia cuando hablas de una estrategia de PrEP o hablas de una estrategia de detección o hablas de una estrategia para distribuir condones o lubricante, ¿no? O sea, no se toman en cuenta todos estos elementos del contexto, o sea, y aspectos estructurales que vulneran a ciertas personas más que a otras. Y entonces, Sácate la duda se vuelve toda toda una estrategia y con una conciencia social muy cabrona.
y donde te pone a que te plantes los temas, por ejemplo, de la indetectabilidad, más allá de que solamente te tomes una pastilla, ¿no? O sea, Claro. porque de pronto se dice, tómate tu pastilla y entonces vas a ser indetectable y bravo, ya llegamos como a los objetivos del 90-90-90 y entonces México cumplió, pero estamos olvidando el factor, o sea, como un factor Social y bien importante. psicológico, ¿no? Exacto, exacto. Sí. Y eso es lo que trae, sácate la duda. O sea, ahorita les acabo de dar como 2 ejemplos, pero el tema de consumo de sustancias también vamos por la línea de no satanizar el consumo de las sustancias, de no criminalizarlo, sino hablar como de estrategias de reducción de daños, pero pues también de que una persona inicie, si va a consumir sustancias, que inicie pues informándose, ¿no? Y sabiendo como Claro. diferentes elementos antes de consumirlo. Oye, y he visto varios artículos que hablan de que durante la pandemia ha aumentado el consumo de sustancias en las diversas poblaciones. ¿Cuáles son las dificultades de, bueno, primero lo has visto, que haya aumentado, ¿no? Y después, ¿cuáles son las dificultades de hacer activismo dentro de la pandemia, ¿no? Activismo enfocado en este contexto. Oh, súper complicado. Hicimos esta encuesta de vivencias LGBT con la UNAM, con Juan Carlos Mendoza, con la línea en salud y bienestar de la UNAM. Y digamos que los resultados que se obtuvieron, pues no nos dan como un dato contundente de que sí aumentó drásticamente el consumo de sustancias, ¿no? O sea, digamos que eso nos dice el estudio. Inspira está ubicada muy cerca del Monumento a la Revolución, donde hay muchos hoteles que sabemos que hay consumo de cristal dentro de dentro de los espacios, ¿no? De los hoteles, que justamente con el tema de la pandemia, pues se volvieron como lugar de encuentro, ¿no? Ante el cierre de muchos lugares de encuentro, pues estos se volvieron como lugares de consumo y de encuentro sexual. Y lo que sí empezamos a notar, porque parte también de las estrategias que tenemos es, pues, nos metemos a Grindr y usamos las aplicaciones para acercar a las personas con, con los servicios que tenemos. Entonces sí empezamos ¿Cómo a es ver. que hacen estos acercamientos a través de Grindr? Ponemos, por ejemplo, en la descripción una pregunta, ¿no? Como de, ¿quieres saber sobre PrEP o te interesa PrEP o la pastilla que previene el VIH, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ya la gente te escribe. O sea, Y lo abren que un hacemos, perfil que se llama Inspira y ponen ahí como su logotipo ponemos o cómo funciona. no ponemos imagen institucional ni nada. O sea, ponemos como fotos o sea, la neta es que ahí, entre nosotros en el equipo, decíamos, y subíamos fotos nuestras, ¿no? Entonces ya ahí escribían ya. Ahora que tienes mi atención, Sí, ¿quieres saber sí, sobre PrEP? sí, sí. Así le hacíamos. Entonces empezamos a ver justamente como estas dinámicas, empezamos a aprender muchas cosas de las dinámicas en los hoteles, ¿no? O sea, que van como en el sentido que o sea, el tema del consumo de cristal se ha vuelto todo un ritual donde pues hay banda que se encierra en el hotel, que empieza como a encerrarse desde el miércoles, ¿no? Miércoles, jueves, que se van así como hasta el domingo en el hotel, ¿no? Y que ya no les vuelves a ver conectadas hasta la siguiente semana, otra vez el miércoles, jueves, ¿no? Que las sesiones pues duran un chingo de días, ¿no? Y que también estos hoteles se vuelven como, o sea, nos han contado como experiencias donde las personas se buscan entre habitaciones para practicar el slam, pero por ejemplo, yo quiero slam, pero no me sé inyectar. Entonces me meto a Grindr, veo quién está cerca y le digo si me puede inyectar, ¿no? Y ya le digo en qué habitación estoy, va, me inyecta. Entonces apenas estamos como en un proceso de conocer cómo están siendo estas dinámicas, pero, o sea, honestamente todavía no resolvemos cómo empezar a trabajar ahí. Lo que hemos hecho es, dentro de nuestro servicio de psicología, a inicios de la contingencia del año pasado conseguimos un recurso y empezamos a dar terapia psicológica a personas que por el consumo de cristal nos la estaban solicitando. Entonces tenemos un psicólogo, Miguel Ferrer, es un colaborador y él tiene mucha expertise en el tema de
de terapia psicológica y el consumo. Entonces estuvimos dándole atención a vatos que estaban ya con el tema problematizado como el tema del consumo de cristal. Pero pues no está, o sea, ahorita está muy, muy complejo. Estamos pensando, vamos a hacer un kit de reducción de daños y lo queremos hacer, digamos, como muy diverso, que no solamente encuentren equipo para cristal, ¿no? O sea, como para otras sustancias, pero tenemos que pensar también en materiales para prevención de la hepatitis C, o sea, y detección de la hepatitis C, porque esa Que es es otra algo de en lo las que nadie cosas. piensa, ¿no? O sea, Exacto, piensan en el riesgo del VIH, pero nunca en la hepatitis C, que además exacto, ni habla nadie de ella. exacto. Sí, Oye, entonces Aaron, ese es el tema. eh, pues adentrándonos un poquito en este tema del cristal, ¿no? Pues es un tema muy, muy fuerte que creo que le ha pegado a México, ¿qué será? En los últimos 2 años, por lo que yo entiendo, por lo menos en mi propia percepción, y es muy chistoso que esta epidemia de adicción al cristal viene atrasada como 10 años, por ejemplo, de Estados Unidos y Canadá, en donde ya tanto el estigma, principalmente para mal, pero no sé si en algún sentido para bien, como a nivel institucional, pues ya se conoce muy, muy bien, ¿no? Y en México pasa algo que yo veo que, por un lado, pareciera que no se sabe realmente del peligro que demuestra, pero o sea, como no hay tanto estigma como tú hablas con una persona de Estados Unidos Como que usuarios, tocas el ¿no? tema del cristal como usuario y que es, pues casi, casi que hay que dejarle de hablar a esta persona, ¿no? En México no es así, sin embargo, la impresión que yo tengo es que aún así la gente se esconde muchísimo, ¿no? Y entonces se convierte en un problema que por alguna razón se esconde muchísimo y no habla de ello como si fuera pues el consumir mota, el consumir cocaína, el consumir otras drogas de recreación más sociales, aunque esto sí es sociales como en espacios pues muy oscuros en donde no se debe decir nada y en donde mucha gente incluso porque en otras ciudades se tiene muy entendido ya que es una droga de la calle, ¿no? Entonces, como los adolescentes en el norte, en el occidente, el conocimiento que yo tengo es que es una cosa que hacen los jóvenes que se encuentran en la calle, un poquito como funciona a lo mejor la piedra, ¿sabes? Como ese tipo de cosas. Y de pronto ya este gobierno, por primera vez está hablando de la adicción al cristal, pero está haciendo esta campaña que a mí me parece realmente igualita, nada más un poquito menos interesante que la de Vive sin drogas, porque, ¿sabes? Porque es aburridísima, porque tiene imágenes como desgarradoras, oscuras, que no te atraen en lo más mínimo y que en ningún momento hablan de las poblaciones de hombres que tienen sexo con otros hombres o mujeres trans, en donde creo que la epidemia es otra, ¿no? Entonces, este tipo de iniciativas que están haciendo, que estás haciendo tú con Inspira, o sea, que están haciendo ustedes en Inspira, pues me parece que actualmente, por lo menos hasta donde yo conozco, únicas, ¿no? Entonces, ¿qué piensas de que a nivel institucional se puede hacer o si no a nivel institucional, qué debería hacer la población para, pues por un lado, para no irse con este estigma, vamos a dejarle de hablar a esta persona porque se volvió adicta al cristal y que más bien sea como de comprensión? Eh, ¿qué harías? O sea, ¿qué nos puedes decir? Pues fíjate que estamos como tratando de trabajarlo desde diferentes, o sea, como darle desde diferentes, como aspectos o elementos a la problemática, ¿no? Pero me gustaría como comentar que o sea, en el tema de drogas, ¿no? Y también como de las instituciones que tendrían que trabajar como el tema, pues la visión que tienen es sumamente conservadora y también sigue como en esta línea de criminalizar el consumo, ¿no?
pero además de eso también, Total. o sea, eso como por un lado, pero también por el otro, digamos, como a nivel social, es de satanizar el consumo de las sustancias, ¿no? O sea, y las campañas la campaña que tienen, la última que sacaron, pues súper horrible. Hay casos súper interesantes de proyectos de organizaciones que trabajan específicamente con el tema de drogas, como en el norte, en Mexicali, Verter, es una organización que trabaja con usuarios de drogas inyectables, con personas que se inyectan drogas, y sacaron un proyecto que era una clínica, era un espacio de inyección seguro. Y se lo cerraron, ¿sabes? O sea, en México no hay una norma, no hay una regulación que diga cómo, que conciba este tipo de estrategias, que es una estrategia de salud, ¿no? Sí, de Entonces, reducción de daños, ¿no? ajá, y en otros países hay espacios para que tú vayas a inyectarte específicamente en condiciones salubres, higiénicas, ¿no? Y también, o sea, digamos como un espacio seguro también. Esta organización sacó el proyecto y ¡pum! Se lo cerraron, ¿no? O sea, se lo cerraron porque pues en la normatividad no se concebía, entonces no sabían cómo manejar esto, ¿no? Y entonces fue como de bye. Eso son parte como de las cosas que estamos revisando, pues porque tiene muchas implicaciones cuando tratas el tema del consumo de drogas, ¿no? O sea, por un lado también nos exponemos a los señalamientos como están promoviendo, ¿no? Eh, o sea, al hablar de chemsex es como están promoviendo, están a favor. Lo que te digo que estamos como por diferentes vías. Por un lado, y las posibilidades que tenemos así como más a la mano es el generar contenidos. Hemos sacado guías diseñadas específicamente, pensadas para personas que consumen drogas, que puedan ser, pues digamos, como un apoyo en esta época de contingencia, de encierro, etcétera, tratando un poco de procurar la salud mental, pero también el tema de cómo llevas tu consumo ante el encierro, ante que eh, eh, puedes a lo mejor tener procesos de ansiedad o de abstinencia, porque pues ya no te están vendiendo a lo mejor lo mismo que antes o la misma calidad que antes, o ya tu dealer ya no está disponible porque ya no está circulando. No sé, o sea, en ese tema de las sustancias, o sea, es una cosa increíble todo lo que hay que considerar. Entonces estamos con este tema de este tipo de contenidos. Tenemos un grupo que lanzamos el año pasado, que lo lleva Miguel Ángel y Tona, que es el Jueves de Dulceros. Entonces, un espacio cerrado donde se juntan personas que consumen, principalmente hombres, ¿no? Hombres que consumen drogas. Y el espacio sirve como un espacio para hablar de cómo está siendo la vivencia durante la contingencia del encierro, pero pues también eso a Inspira nos permite comprender de qué va el tema de las drogas, del consumo de cristal en hombres que tienen sexo con hombres, para poder desarrollar algún tipo de intervención. También tuvimos por ahí algún acercamiento con CONADIC, entonces tenemos como pendiente retomar la comunicación para que revisen nuestros contenidos, ¿no? O sea, una de las ideas que queremos es que revisen las guías, o sea, que las chequen, que vean que hay una forma en la cual le puedes hablar a las personas y puedes generar como este vínculo que lo institucional no lo va a hacer, ¿no? O sea, porque definitivamente no Sí, saben por dónde. no saben, no conocen a la población a la que le tienen que llegar. Exacto. Bueno, pues ya nos acercamos al final de este primer programa y hay unas preguntitas que queremos hacerle a todos nuestros invitados. La primera que te queremos hacer es, ¿qué significa para ti o cómo piensas el baile de los 41? Estuve pensando, estuve pensando, no sé, fíjate, o sea, pienso que tiene un poco como haciendo referencia a lo que comentabas tú sobre esta cuestión de el equipo de fútbol de las Gardenias y como toda esta cuestión de mofarse, ¿no? De como resaltar como estos aspectos
que están asociados con el ser gay o con el ser homosexual o joto marica, no de ser afeminado, pero hasta cierto punto como un afeminado ridículo y todo ese rollo. O sea, de las cosas que me impactan como del acontecimiento es justamente como el manejo, pensando como en términos de la comunicación, como del manejo y del impacto, ¿no? Que yo creo que cómo se dio a conocer el encabezado de que salió en el periódico sobre el descubrimiento, ¿no? de las 41 personas que estaban en ese evento, pero el impacto que ha tenido, digamos, históricamente eso, ¿no? O sea, lo seguimos viendo todavía en cómo representan o cómo nos representan en películas, en series, en telenovelas, y que es muy cabrón, porque yo siento que, o sea, particularmente como para mí, esa fue una de las limitantes para salir del closet, ¿sabes? O sea, era como el no quererme ver así, ¿no? O sea, entonces, o sea, el El mantenerme reconocimiento como... negativo, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Entonces, digamos como que me significa que lo quiero como relacionar con la cuestión de la comunicación y del impacto que puede tener un mensaje. Y bueno, que a partir de ahí todos los que han salido, pues nos han llevado también como hasta cierto punto a algunas personas a no querer salir del closet, ¿no? Eso Cabe señalar de lo que acabas de decir, que creo que me parece algo bien importante que casi nadie sabemos, que esta ilustración famosa que incluso nosotros utilizamos en nuestras redes de los maricones coquetones es de José Guadalupe Posadas, el creador de la muerte Catrina, ¿no? O sea, como la representación de México. Entonces lo que dices es súper interesante, importante, porque sí, creo yo que a partir de ese momento se empezó o sea, crear esta verdadera estigmatización, o sea, como primero como identificar, tener que asociarte a una etiqueta y a partir de ahí empezó la estigmatización. Creo que ese nombre que escogimos es muy amplio en esos aspectos y qué bueno que mencionas esa parte porque no solo es positivo, en realidad es, creo, o sea, yo como lo pienso, es una cosa que empezó mal y que pues por lo menos así 100 años después hay que retomarla y darle la vuelta a ver qué se puede hacer por ello, ¿no? Entonces, muy buena tu comentario. Y otra de las preguntas que te queríamos hacer a modo de trivia, para ir cerrando, es ¿qué le puedes recomendar bueno, este es un, para marcar un poquito, este es un podcast que se dedica a difundir tanto el activismo como el arte, entonces quisiéramos saber si alguna recomendación de alguna obra artística o algo que tenga relación, que te haya causado algún impacto a lo largo de tu crecimiento y de tu formación como activista. Justo lo que acabamos de hablar, por ejemplo, en esta pintura de grabado de José Guadalupe Posadas, ¿alguna recomendación que nos puedas dar a los demás? sí, hay una película que de hecho todavía la sigo buscando y no la encuentro. Fue la primera película que vi. Uno de mis primeros amigos gays me llevó, o sea, y también fue muy impactante, o sea, el ver como una vivencia de lo que es ser homosexual. Es esta película que se llama Happy Together de Wong Kar-wai. Y, y la vi en la Colonia Condesa, en el cine, donde estaba el cine antes, donde ahora está Bella Época. Ajá, ajá. Entonces, Una condesa. como este acercamiento, como esta experiencia de amor tan trágica, tan sufrida, o sea, para mí fue impactante porque salí así como en shock. Y me gusta mucho porque siento que es muy como desgarradora, como de que las emociones se sienten como al máximo en esta relación entre los dos hombres. O sea, la neta es que no está como chida toda la dinámica, toda la cuestión de la violencia y todo ese rollo, ¿no? Pero me parece muy padre, me parece o sea, me parece que es muy real, porque siento que muchas de esas experiencias vivimos, algunas personas en nuestras relaciones sexoafectivas entre hombres, ¿no? Y está muy cabrón aceptarlas como por esta cuestión del amor y del amor romántico, ¿no?
Pues muchas gracias, Aarón. Esto fue la primera emisión de Baile. Daniel nos va a contar un poco de qué es 41 para que todos sepan qué es, y les recordamos que este podcast lo van a poder encontrar también en Spotify y en YouTube. Sí, pues vamos a intentar resumir un poquito lo que es 41. Es un colectivo en donde pues Víctor y yo somos las personas más activas, pero en realidad no es pues la naturaleza de un colectivo es que no pertenece a nadie. Entonces, este es uno de varios proyectos que hacemos. Realmente es una iniciativa que nació de mi hermano Gerardo, que tiene su propio proyecto en el que estamos ahorita participando, que se llama Geekstacihuatl, y la onda es que cualquiera puede participar. No somos nada más que un grupo de personas interesadas en la difusión, en la ayuda mutua, enfocada a las poblaciones LGBT, y no tenemos dinero, no tenemos recursos más que los propios, ¿no? Y creo que esos son como los más importantes. Nos gusta promover una economía basada en recursos, que lo que quiere decir es que tenemos que reconocer que todos tenemos recursos, aunque no sean monetarios, y estos pueden ser la experiencia, los conocimientos, las ganas, o alguna cosa, un espacio que sirve para compartir entre todos, y que, pues, si todos juntamos lo que ya tenemos, hacemos algo a lo mejor sin necesidad de buscar dinero. Entonces, los invitamos a todos los que nos están escuchando, los que nos van a escuchar después, a que nos escriban a nuestras redes sociales, hacia Twitter, a Facebook, para proponernos ideas. Y si no podemos hacerlas, les vamos a contestar y vamos a ver qué cosas podemos juntar para intentar ayudarlos. Y están todos bienvenidos. Entonces, pues muchas gracias por este primer programa. Esperemos que nos haya salido mínimamente fluido y divertido, y nos vemos el próximo mes. Oh, sí. Pues bueno, quiero agradecerles mucho a Daniel, a Víctor, a Aarón por estar aquí, regalarnos esta hora y media de programa. Una media de personas, de 15 personas, 12 hasta 19, 20, 21, 25 personas. Entonces, sin duda ha sido uno de los programas más exitosos de Geekstacihuatl en su historia. Así que qué bueno. Y los que faltan, que nos vean, ¿eh? Y falta mucha gente que lo veas. En algún momento hubo una cuestión aquí con el stream, nada más para que sepan. En YouTube se cortó, y en Twitch, pero bueno, ahí no lo estaba viendo nadie, así que no importa. Lo subiremos después. Entonces, solo quiero agradecerles mucho. De verdad, Geekstacihuatl es un espacio que estoy creando con un montonal, bueno, por ahora una decena de personas que estamos intentando crear contenidos diversos, latinoamericanos, mexicanos, que atiendan la cultura desde otro enfoque, y de siempre siendo críticos, siempre siendo abiertos al diálogo, al debate, y pues cero discurso de odio, ¿no? Entonces, esa es la cosa más importante de este espacio. Si les gusta, si les atrae, por favor, síganos en Twitter, síganos en Facebook, bueno, Twitter también, pero pues no hacemos demasiado ahí. Facebook, YouTube, Twitch, un seguir en Twitch nos hace mucho bien. Y tenemos la página de Patreon, que la pueden encontrar en la descripción del programa. Por ahora solo tenemos un tier, o sea, solo tenemos una sola tipo de donación, que es de $1 al mes. Entonces, y no ofrecemos nada a cambio porque no tenemos nada que ofrecer, pero tenemos que ofrecer muchos programas y pues mencionarlos y agradecerles en cada programa y hacerlos muy partícipes de los shows. Entonces, entren a Patreon, síganos, denos likes, eso nos ayuda muchísimo a seguir adelante para que no le tenga que poner hielos a mi compu para que le pueda streamear. Entonces, les quiero agradecer mucho. Entonces, recuerden, si quieren ayudarnos, Patreon y Twitch es donde más pueden ayudarnos a conseguir cierto tipo de flujo económico, que pues todo va hacia el canal. Y bueno, yo no voy a estar diciendo esto cada vez, pero solamente quiero agradecerles mucho porque lo acabo de estrenar. La nueva imagen de Geekstacihuatl es cortesía de Betania Vázquez, una amiga y colaboradora que se ofreció a hacernos una nueva imagen que está súper bonita. Y pues nada, muchas gracias por este programa, el primer episodio de El Baile por 41.
Los Lo que dejo estamos viendo. con una rolita para que vayan saliendo de este vibre y pasen a otro. Aquí mucha gente dice felicidades, Jerónimo, muy buen programa. Pati Rojas, felicidades a todos, excelente ser humano. Emanuel Temores, muy interesante. Aarón, excelente charla, un abrazo. Saúl Briseño, Jessica López León, fue muy ameno el programa. Felicidades a todos. Así que gracias por estar. 17 personas hermosas. Felicidades y muchas gracias. Ok, pues vámonos con esto que dice.